La cultura china es una de las grandes culturas milenarias del mundo y los idiomas que allí se hablan conforman la familia de lenguas siníticas que a su vez integra la familia de lenguas sino-tibetanas. A pesar de que el chino y el español no tienen nada que ver el uno con el otro y la interacción entre estos dos idiomas ha sido escaso, existen algunas palabras en español que quizás no sabías que tienen su origen en el chino y que veremos a continuación. Número 1. Charol. El charol hace referencia a un barniz muy lustroso que se adhiere perfectamente a la superficie del cuerpo al que se aplica, dándole un brillo sobresaliente e impermeable, y se usa frecuentemente en calzado tanto masculino como femenino. La palabra charol fue introducida al español a través del portugués charol, lo cual fue una adaptación que los portugueses hicieron del chino, 漆料 que en la versión cantonesa se pronuncia 漆料 en donde 漆 significa laca o barniz y 料 significa material, por lo que literalmente se traduce como material con laca. De aquí proviene el verbo charolar, que significa aplicar charol a una superficie. Número 2. Té. La denominación de ciertas hierbas aromáticas preparadas en infusión que conocemos como té proviene de este carácter chino, el cual varía su pronunciación de acuerdo a las zonas de China en que se hable. El té que era enviado desde los puertos meridionales de China, especialmente en la región de Minnan, obtuvo la pronunciación particular de esta variante china té y se reflejó en la mayor parte de los países de Europa Central y Occidental, sur de la India, sudeste asiático insular y sur de África. Mientras que el té que era enviado en grandes caravanas por tierra continental obtuvo la pronunciación del chino mandarín 茶 y se ve reflejado en las lenguas de la mayor parte de los países de Asia continental, norte de África y Europa del Este. Número 3. Ketchup. Inicialmente podrías pensar que se trata de un anglicismo, ya que es la forma más usada en inglés para referirse a la salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar y especias. Pero en realidad, esta palabra podría proceder del chino cantonés, 茄汁 que literalmente significa zumo de tomate, y está incorporada como ketchup en los diccionarios de la lengua española. Sin embargo, existe otra teoría que esta palabra procede del dialecto amoy, hablado en la ciudad de Xiamen, 蟹汁 que significa salsa de pescado en escabeche. Número 4. Tifón. Un tifón se define como un ciclón tropical que se desarrolla cuando se calienta la superficie del mar en la denominada cuenca del Pacífico noroccidental. Básicamente es lo mismo que un huracán, salvo que este último es como se le llama cuando se forma en el Océano Atlántico o Pacífico nororiental. Una de las teorías del origen de la palabra tifón apunta al chino mandarín, 颱風 que significa viento fuerte, que es lo que realmente son estos vientos aterradores, y luego pasaría al inglés como typhoon, y finalmente de este al español como tifón. Número 5. Chin chin. Si te gustan los eventos sociales en los cuales se hace un acostumbrado brindis, conocerás la expresión chin chin. Y no se trata de una onomatopeya del golpe de las copas, sino que tiene su origen en el chino mandarín, 請請 y que apenas se usa ya que significa por favor, por favor. Y es lo que decía el anfitrión en una reunión al invitar al público a vaciar sus copas.
Es curioso aclarar que esta expresión ya no es empleada por los chinos actualmente. En su lugar dicen 干杯 que significa copa seca. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Número 6. Lichi. El Lichi chinensis, conocido normalmente como lichi o lechías, es un árbol frutal tropical originario del sur de China, cuyo fruto de pulpa carnosa dulce y blanquecina se considera exquisito y está siendo cada vez más conocido en el mundo entero, ya que es bastante apetecido en la fabricación de bebidas refrescantes, cócteles o postres. Esta palabra nos ha llegado directamente del chino, 荔枝 que traduce literalmente árbol de lichi. Así que cuando pidas una bebida de lichi estarás casi que hablando directamente en chino. Número 7. Ginseng. En español empleamos la palabra ginseng para denominar esta planta herbácea de raíz carnosa a la cual se le han atribuido propiedades medicinales como un eficaz antiestrés, antifatiga y mejorando la memoria y ejerciendo un efecto anabolizante, entre otras, y comercializado en numerosos productos farmacéuticos y complementos nutricionales. La palabra ginseng proviene del chino 人参 y se cree que la pronunciación en su versión cantonés 人参 fue la que después se propagó al inglés y luego al español. Número 8. Wok. La palabra wok proviene del chino cantonés 我 y es una sartén de fondo abombado usualmente fabricado en acero o hierro fundido que se utiliza frecuentemente para saltear alimentos mediante movimientos repetitivos denominados 我黑 que significa el aliento del wok, logrando que los mismos mantengan su sabor y olor intactos. Se cree que el wok actual evolucionó en China durante la dinastía Ming, entre los años 1368 y 1644. El wok es utilizado a lo largo del sudeste asiático y además de saltear alimentos, también puede ser usado para freír o cocinar al vapor. Número 9. Feng Shui. El Feng Shui es una filosofía originada en China desde hace más de 3500 años. Se compone directamente de los caracteres 风 que significa viento y 水 que significa agua. La técnica del Feng Shui busca el equilibrio de la energía vital o chi de la persona a través de la distribución, la decoración y la orientación de los espacios en los que se desarrollan las actividades cotidianas. A partir de la época de la China imperial, el Feng Shui pasó a ser de uso exclusivo para las clases altas de la sociedad que aplicaban sus principios en la construcción de palacios y tumbas. Sin embargo, una vez que comenzó la República, esta filosofía fue prohibida. Por esta razón, los centros actuales de distribución del Feng Shui no se encuentran en China, sino en Hong Kong, Taiwán y Malasia. Así, esta práctica se ha popularizado en la última década del siglo XX, extendiéndose por todo el mundo. Número 10. Shar-pei. Si te gustan los caninos, seguramente conoces esta raza. El Shar-pei es una raza de perros originaria del sur de China que data de tiempos tan remotos como el siglo III a.C. En sus orígenes fue utilizado como guardián de tumbas, posteriormente fue empleado como perro de defensa, en peleas de perros y finalmente como mascota. También fue el animal símbolo de la dinastía Han, y su nombre proviene del chino 沙皮狗 que literalmente significa piel de arena debido a la textura y color que tiene su piel.
Y como dato curioso, en 1978 fueron nombrados como la raza de perro más rara del mundo por Time y el libro Guinness de los Récords. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!